Bueno chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión que estamos teniendo durante esta pequeña contingencia. El video de hoy es un poquito corto, no es tan largo como los demás. Eh, bueno, eh, He podido revisar no he calificado, pero sí he revisado algunos intentos que me han enviado de las actividades de esta semana. Y pues me he topado con que no están siguiendo lo que les había comentado desde clases anteriores. Recuerden que nosotros vamos a estar trabajando con esta parte de Python, con esta parte de los sistemas inteligentes, pero los vamos a estar orientando a objetos. Entonces tenemos que definir los elementos de Python directamente orientado a objetos. Vamos a hacer un breve repaso aquí en el PyCharm, que es el editor o el IDE para Python. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es simplemente dar clic derecho sobre nuestro proyecto y dar el nuevo archivo de Python y nos va a abrir esto. Aquí es donde nosotros debemos definir, pues ya propiamente hablando, lo que son nuestras clases. Python, al ser un lenguaje de programación multipropósito, multiparadigma, tiene la cualidad de poder llegar a contener diferentes elementos dentro de un mismo archivo. Es decir, puede contener diferentes clases, diferentes scriptings, diferentes cosas. Pero por regla general, yo les recomiendo de que utilicen un archivo por cada clase. En este caso, pues para generar la clase genérica, pues simplemente es con class, my class, por ejemplo, dos puntos y prácticamente ya terminé. Lo que necesito hacer es crear ciertas funciones directamente dentro de mi clase. La primera clase, más bien la primera función que pertenece al grupo de lo que se conoce como funciones mágicas, es la función init y la defino de la siguiente manera: es def guión bajo init self. Dense cuenta que dentro de los paréntesis como parámetro sale el self. Esto es importante porque todas las funciones que nosotros vayamos a generar dentro de nuestra clase tienen que tener este elemento, tienen que tener como parámetro a self, es decir, a sí misma, si lo queremos ver de alguna manera. Esto es obligatorio dentro de Python porque si no, no sabe de quién está hablando la función. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos eso, nosotros podemos colocar la cláusula o la palabra reservada pass, lo cual pues termina o cierra lo que es directamente la función, en caso de que la función misma no devuelva ningún valor. De esa manera entonces es como nosotros cerramos lo que es nuestra función. Si por el contrario sí genera un valor, si devuelve un valor como un entero, una cadena o cualquier otra cosa, tenemos que colocar el return para poder hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Otro elemento que va aquí dentro son todo lo que tenga que ver con los atributos de la clase. Por ejemplo, si vamos a poner que esta es una persona, vamos a cambiar el nombre de la clase a persona. Pues yo aquí genero mis atributos self, punto nombre, igual a vacío, self punto apellido, igual a vacío, self punto edad igual a 0, por ejemplo. Y esta es la forma en la cual nosotros estamos definiendo esta parte. El init también funciona como funcionaría un constructor dentro de PHP. Es decir, es un constructor flexible. ¿De qué manera? Yo puedo colocar aquí nombre a, igual a vacío, por ejemplo. Apellido igual a vacío. Y edad igual a vacío. Entonces yo aquí pongo nombre, apellido y edad. Aquí mismo, aquí abajito, voy a generar ya el ejemplo de correr o crear un objeto de esta clase. Vamos a ver, P es igual a new persona, paréntesis. Dense cuenta que aquí me está marcando un error porque me dice, oye, perdón. Ahí está acá. Y aquí ya me dice esta cosa. Lo tenemos así, ¿no? Es algo similar a lo que yo tengo hecho aquí. Solo que si se dan cuenta, me estoy pasando con la palabra reservada new, porque esta no va.
Dense cuenta de que aquí puedo hacer esto. P1 es igual a persona, P2 es igual a persona también, pero le voy a pasar como parámetro un nombre, Juan, y la persona 3 le voy a pasar dos parámetros, María Gómez. Y la persona 4 la voy a definir de esta forma. Antonio Pérez, de 25 años. Dense cuenta que en esta parte, en estas líneas, podemos ver realmente que estoy definiendo de 4 maneras diferentes la construcción de un objeto derivado de una clase. Esto se debe a la forma en la que está definido el constructor. El init precisamente es el constructor de mi clase. Si yo no coloco el igual, lo que estoy haciendo es que el constructor forzosamente necesita que yo le pase un nombre. Si yo lo igualo o le coloco el igual a espacio o cualquier cadena, cualquier valor, lo que estoy haciendo es que este parámetro es opcional. Es decir, si yo se lo paso, va a tomar el valor que yo le estoy pasando. Pero si no se lo paso, va a tomar el valor que yo le estoy colocando en la igualdad. Esto se conoce como constructor diferido. Es prácticamente como una sobrecarga o una sobreescritura del constructor mismo, como si lo estuviésemos viendo en Java. Pero este tipo de cualidades la presentan los tipos de lenguaje como PHP y Python, que permiten esta flexibilidad en cuanto a la generación del constructor. Y si yo quiero definir otras funciones, pues simplemente hago lo mismo. Def mi función. Y siempre me va a salir el self. Termino el pass y ya terminé mi función. ¿Qué pasa si esta función sí regresa un valor? Pues nada más regreso return. Ejemplo, por ejemplo. Y de esa manera es como va funcionando lo que es la construcción directamente de las funciones de nuestra clase. Otro detalle que es importante señalar aquí es cómo se comenta aquí en Python. La forma de comentar aquí en Python es diferente. Si nosotros recordamos en Java, lo que nosotros estaríamos pensando es que haríamos algo como esto, o sea. Y aquí, pues, entre cada línea, pues, coloco el asterisco y esto me va a definir mi comentario. Sin embargo, en Python no funciona de esa manera. En Python los comentarios van después de la primera línea. En este caso, después de class, coloco 3 comillas dobles. Y entre lo que es la apertura de comillas triples y comillas triples, pues todo lo que yo escriba aquí es precisamente la definición de la clase. Si yo me voy al constructor y hago lo mismo, aquí me coloca los argumentos, que son precisamente los parámetros de mi función, en este caso un constructor. Y aquí me dice pues de qué tipo pues me dice el nombre, y aquí entre paréntesis me lo está dejando en blanco, porque no estoy definiendo que sea un valor o algo por el estilo. Y después de los dos puntos, pues obviamente va realmente lo que es la definición de qué es ese atributo, etcétera. Y si yo me voy al de ejemplo y hago lo mismo, aquí me va a decir returns y tengo que escribir qué es lo que está regresando la función. Y de esta forma es como precisamente va funcionando los comentarios dentro de Python, etcétera, ¿no? Es importante que tengan en consideración este segmento, esta parte, porque es algo de lo que vamos a estar haciendo a partir de ahora. Vamos a estar generando código, vamos a estar comentando, etcétera. Y por ejemplo, la actividad que les voy a pedir para el jueves es precisamente un programa similar al anterior, que el juego del NIM, pero lo que vamos a ver ahorita es el juego de piedra, papel y tijera. En este caso, pues tiene que generar la clase, sus funciones, comentarla y hacer lo mismo que la vez pasada, hacer las capturas del ejemplo y las pruebas. Y con eso pues estaríamos trabajando durante este pequeño lapso de aquí al siguiente jueves, que es nuestra siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el